Dios te bendiga, amado hermano en Cristo. Gracias por tomar de tu tiempo y poder sintonizarnos. Este es un programa que hoy estaremos llevando a cabo por primera vez, un programa evangelístico. El tema es vida en medio de la muerte. Eh, Siempre donde hay tiempo hay esperanza. Esperamos, amados hermanos, ser de mucha bendición. Vamos a esperar a algunos hermanos que se conecten. Invita a tus familiares, amigos que no conocen a Cristo para poder escuchar el mensaje. Y estaremos aquí todos los jueves a las 7 p.m. Dios te bendiga, amados hermanos. Es un placer estar acá en un programa Vida en medio de la muerte. Estaremos compartiendo temas evangelísticos todos los jueves a las 7 p.m. Ha sido un sentimiento y un deseo de poder compartir la palabra del Señor para gente que no conoce a Cristo, para hermanos que de alguna manera su fe se ha enfriado por muchos motivos, pero Dios en su gracia y en su misericordia desea darnos ese aviso, esa advertencia de que su venida está cerca y de que podamos juntos, amados hermanos, estar en este nuevo programa Vida en medio de la muerte, orando por las personas que necesitan conocer a Cristo. En mí en particular, antes de comenzar la palabra ahorita a las 7, me reúno con mi familia y tratamos de poder adorar a Dios y tener también un tiempo de oración por las personas que no conocen a Cristo. Así que tal vez más adelante podamos hacerlo en vivo, una oración por los necesitados, una oración por las personas que no conocen a Cristo, una oración por aquellos hermanos que están lejos del redil del Señor, y que a nosotros, a los que se nos dio la oportunidad de poder escuchar el Evangelio y de poder estar en casa con nuestro Padre Celestial,
podamos nosotros también tener misericordia de ellos, así como Cristo tuvo misericordia de nosotros. Quiero compartirte una pequeña porción de la Escritura y poder orar después de que podamos leer la pequeña porción de la Escritura. Nos vamos a ir a Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y como tema le ponen el buen samaritano. Dice aquí: un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Otras versiones dicen: ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces él le dijo, hablando acerca de Jesucristo, Jesucristo le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lo lees? Otras versiones le dice: ¿qué es lo que escribió Moisés? ¿Y cómo interpretas lo que escribió Moisés? Entonces dice que aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque esta era la respuesta a la pregunta. Haciendo estas cosas va a heredar la vida eterna. Entonces él respondió: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, contando una parábola o una historia: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió y un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y le dijo al mesonero: cuídamele y todo lo que gaste, yo lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús le dijo: ¿quién pues de estos 3 es el prójimo, del cual el que cayeron las manos los ladrones? Y dijo el que usó, y él dijo, el levita dijo, el escriba que estaba tentando a Jesús dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Quiero, ya conociendo tú la historia, quiero, antes de poderla dar el mensaje, quiero que podamos juntos orar, y con el deseo de que otras personas que no conozcan a Cristo puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador, que como lo que le pasó a Pablo, que se le cayeron las escamas de sus ojos, también podamos rogar nosotros hoy juntos, que creo que juntos, reunidos como un cuerpo, como hermanos en la fe, podamos orar por un hermano, por un familiar que no conoce a Cristo, para que su corazón se compuja por el arrepentimiento dado de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces oremos, amados hermanos, que este proyecto del programa Vida en Medio de la Muerte, ellos puedan alcanzar una breve luz de alguna palabra y crean realmente la situación que están pasando, que hay esperanza, hay vida, mediante el tiempo hay esperanza siempre. Padre, Señor, en esta hora oramos, Señor, y nos ponemos en unidad, Señor, reconociendo, Señor Padre, que eres tú el dador de la vida. Creemos, Señor, que tú diste a tu Hijo Jesucristo para que ninguno se perdiera, para que todo aquel que en Él cree pueda alcanzar vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, tenemos familiares, tenemos amigos, te ponemos, Señor, en las manos familiares que de alguna manera empezaron bien el camino y se han apartado de la verdad.
Oramos, Señor, para que ellos, aquellos que una vez confesaron a Cristo como Señor, puedan regresar al camino de la salvación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas veces, Señor, los afanes de esta vida, el buscar, Señor, lo material, trae, Señor, es una ceguera espiritual, pero tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios bondadoso, eres un Dios que en medio de la muerte extendió su mano poderosa para darnos vida a nosotros, Señor. Asimismo oramos, Señor, para que tú traigas un despertar, Señor, de esa muerte al que ha abandonado, Señor, la fe. En el nombre poderoso de Jesús oro, Padre, y oramos juntos, Señor. También para que los hermanos que están ahí en su casa y tienen a padres, amigos o hermanos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, puedan, Señor, por medios de evangelismo, por medios, Señor, de escuchar una buena palabra y que esa buena palabra represente la buena semilla para que pueda caer en una tierra, Señor, deseosa de escuchar una palabra de salvación. Una palabra, Señor, que cause vida, que cause, Señor, arrepentimiento. En el nombre poderoso de Jesús, te pido por aquellos también, Señor, que se están uniendo a la transmisión. En el nombre de Jesús, y que no te conocen, y que ellos lo están haciendo por ellos mismos. Te pido en el nombre de Jesús que ellos están buscando una palabra, Señor. Tal vez han sido heridos por pastores, han sido heridos por líderes. Tal vez muchas veces, Señor, pusieron su confianza en pastores y han traído, Señor, ese desánimo por causa de que no los ven caminar de la manera como deben de caminar. Te pido que tú endereces su vista y su visión al único, Señor, que es el autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Entonces, hemos leído que en el principio de la conversación del Señor Jesucristo la tiene con un intérprete de la ley. Muchos, en otras versiones dice un conocedor de la ley. Y aunque en esta enseñanza pueden surgir muchos detalles de muchas otras cosas de enseñanza, únicamente me quiero lo que es enfocar en hablar con respecto a la salvación y darlo de un punto de vista para dar las buenas nuevas del Evangelio. Tal vez más allá podamos abrir otro segmento y tratar de dar prédicas de enseñanza también con respecto a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, pero deseo que sea de edificación, deseo que sea de provecho para las personas que están fuera del Señor Jesucristo, también para aquellos que conocen a Cristo y están comenzando, que puedan servirle como una leche espiritual no adulterada, para que puedan crecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, dice, antes del comienzo del tiempo. Entonces, miramos que antes del comienzo del tiempo, según el apóstol Pablo señala a Timoteo, nuestro Señor Jesucristo había sido ofrecido y habíamos sido salvados no por nuestras propias obras, sino con una determinación de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto se conoce la bondad y el amor de Dios. En esta parábola y en muchas otras se conoce lo que es la determinación de Dios en esa manifestación que tuvo Cristo antes de encarnarse. Era Dios y seguía siendo Dios cuando se manifestó como Señor Jesucristo, como el Señor Jesús. Entonces, al entrar en ese plano existencial donde nosotros vivimos, es un camino de muerte, y al entrar en ese plano existencial se ofreció para que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tuviéramos vida.
a todo aquel que cree en Él, como dice Juan, tiene vida. Él vino a darnos vida y la tarea que encomendó a cada uno, aquel que reconoce como Señor y Salvador, lo convierte en un mensajero. Todo aquel que ha creído a Cristo como Señor es transformado y es convertido como un mensajero. Nosotros, mensajeros del Señor, tenemos que ser facilitadores de la verdad. Tenemos que tratar de llevar las buenas nuevas a aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, leyéndote en el pasaje de Lucas 10, versículo 25, dice que un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿cómo puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces el Señor Jesucristo le dijo: haz lo que está escrito. ¿Cómo dice la ley? ¿Cómo dice lo que escribió Moisés? ¿O cómo lo interpretas tú? Entonces aquel personaje se le había acercado al Señor Jesucristo para preguntarle, pero no con una decisión de querer saber cómo realmente podía alcanzar la vida eterna. Era un hombre estudioso de la ley y de la Torá. Era un hombre que sabía recitar continuamente una oración que se llama Shema. Esta oración habla de Deuteronomio 6. Habla diciendo: a tu Dios uno es, y habla también acerca de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos sabían lo que era la ley de Moisés. Pero este hombre se acerca al autor de la vida, al autor de la salvación, para provocarle caer en pecado. Y el autor de la vida le dice: ¿qué fue lo que escribió Moisés? Allí está escrito cómo tú puedes alcanzar la vida eterna. Es lo que le estaba diciendo Cristo. Ahí está escrito. Si tú sabes la ley, si tú sabes la Torá, si tú sabes Biblia, ahí está escrito cómo puedes alcanzar la vida eterna. Entonces este hombre se acerca y le dice: bueno, ok, lo que está escrito es que Moisés escribió en la ley diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús viene y le dice: ¿cómo puedo yo, dice él, hacerlo? Porque no sé quién es mi prójimo. Una de las preguntas que dijo él acerca de Cristo, dijo: ¿quién es mi prójimo, Cristo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, y lo dijo según la escritura, como está hablando acá, dice en Lucas 10:28, cuando recitó la ley que había escrito Moisés, dijo Jesucristo: bien has dicho, haz esto y vivirás. Respondiéndole Cristo, cuando recitó Deuteronomio 6, porque Cristo le estaba diciendo: mira, tú lo sabes, tú sabes la ley, tú sabes que tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tú sabes que tienes que amar al Señor Jesús con toda tu alma y con toda tu mente, tú sabes que tienes que amar a Dios, pero no lo haces, porque esto fue lo que le dijo, respondiéndole Cristo, le dijo: haz esto, bien has respondido, bien lo sabes, haz esto y vivirás. El Señor Jesucristo estaba viendo al fondo de su corazón diciéndole: lo sabes, pero no lo haces. Y muchas veces el pueblo del Señor es así, es religioso como los fariseos, es conocedor de la ley, es conocedor de la palabra, es conocedor de que tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente, pero no ama a su prójimo. Y ahí está el quiebre, de que no solamente es por saber algo que podemos alcanzar nosotros la vida eterna, sino es haciendo lo que sabemos, practicando lo que sabemos. Entonces dice en el 29, pero él queriendo justificarse,
Asimismo, dijo a Jesús: oh, pero ¿quién es mi prójimo?, le preguntó él. Entonces Jesús respondiendo: mira, voy a contarte una parábola, voy a contarte una historia. Voy a contarte un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces Jesús narra una historia para tratar de que el hombre comprenda quién es su prójimo. Y en la historia se ve reflejado que hubo un hombre que dice que venía de Jerusalén. Jerusalén siempre es visto como la casa de Dios, como el lugar de donde Dios habita. Y dice que descendía hacia Jericó. Y Jericó también se ha visto como aquella nación de Egipto, como donde habita una nación que no conoce a Dios. Entonces, podemos observar de que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo referente a una historia de un hombre que estaba alejándose de los planes de Dios. Y así es el ser humano cuando desde el primer momento que fue hecho Adán, dice que Dios le dio una ley del cual no pudiera comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este hombre desobedeció. Nos narra la historia de que el hombre sin Dios va camino a la muerte. Esta historia nos narra del amor de Dios también, de cómo Dios, en medio de que nosotros como hombres rebeldes, jóvenes rebeldes, a mujeres rebeldes, a pesar de que estuvimos en la casa de Dios, tomamos un camino de rebelión, alejarnos, buscando las cosas del mundo, y como en medio del camino asaltantes toman y le hacen una emboscada a este hombre que se dirigía a Jericó. Entonces nos narra cómo Dios en su misericordia nos advierte y nos dice de que aún en medio de la muerte, aún en medio de ese camino, aún en medio de esa decisión que tal vez tú y yo tomamos de negar al Señor Jesucristo, aún en medio de esa decisión de rechazar sus planes, aún en medio de esa decisión de que decimos nosotros o yo voy a hacer lo que yo crea conveniente, no voy a respetar sus mandamientos, no voy a amar a mi prójimo, voy a alejarme. Entonces dice que fue asaltado, y muy probablemente nosotros también en el transcurso de la vida, así como este hombre pasó de Jerusalén a Jericó, dice que más o menos en ese trayecto de Jerusalén a Jericó son como 8 horas de camino a pie. Esto era lo que estaba pasando este hombre, 8 horas a pie, y con subidas y con bajadas, ese trayecto de Jerusalén. Y qué tremendo, porque así es la vida. La vida es un camino de subidas y de bajadas. Muchas veces como jóvenes creemos que todo nos pertenece. Miramos cuando nosotros nacemos y un bebé nace con los puños apretados. Nace creyendo que todo le pertenece, nace creyendo de que tiene las fuerzas y el vigor necesario y la facultad necesaria para vivir por completo y reinándose como él solo, como un hombre solitario. Pero al final del transcurso de la vida nosotros nos damos cuenta cuando una persona muere y cuando el soplo último de la vida sale del ser humano, aquellas manos que fueron fuertes, aquellas manos que apretaron, aquellas manos que empuñaron un puño en rebelión, siendo bebés, ahora poco a poco va desapareciendo la fuerza de las manos del ser humano. Dice la Escritura que es angosto el camino y estrecha la puerta, dice, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, pero dice que es amplio
amplio el camino y amplia también la puerta, de los cuales dice que muchos se pierden. Y son pocos aquellos hombres, son pocos aquellas mujeres que encuentran aquella puerta. Entonces, hoy tal vez estás escuchando tú y tal vez estás como este hombre, en medio del camino, descendiendo de Jerusalén hacia Jericó, con tus propios planes, con tus propios proyectos, pensando seguir una vida sin Cristo, pensando seguir una vida sin Dios. No sé cómo será tu vida, si tal vez tienes problemas económicos, tal vez problemas matrimoniales, o tal vez piensas que estás bien porque tienes dinero o tienes casa o tal vez tienes un buen título universitario. Déjame decirte que llegará el día y el momento en que todos estaremos delante de Dios, el que nos hizo. No venimos, como dice una enseñanza ahí del mono, venimos de una inteligencia que muchas veces está más allá del conocimiento humano, que solamente por medio del Espíritu Santo nosotros podemos entender para qué fuimos hechos, para qué estamos aquí en esta vida. Preguntas que filósofos se han hecho, únicamente pueden ser contestadas mediante el amor de nuestro Señor Jesucristo, mediante conocer la esperanza y la gracia por medio del Espíritu Santo. Entonces dice que este hombre, bajando de Jerusalén a Jericó, dice que fue emboscado por ladrones y cayó en las manos de ladrones y le despojaron. Muchas veces somos despojados por el odio, por el rencor. Son asaltantes que despojan de paz, son asaltantes que despojan de esa esperanza. Todos estos asaltantes nosotros los miramos en el camino, en el transcurso de la vida. Tarde o temprano nos vamos a enfrentar con estos asaltantes. Muchas veces el asaltante de la desesperación. No sé si te ha asaltado en estos tiempos aquel asaltante que es temido, y es el asaltante del temor y del miedo y del pánico por lo que estamos pasando o por lo que está pasando el mundo actualmente. Y en esa situación de pánico y en esa situación de deseo de querer alcanzar esperanza y no tenerla, es sucumbido la persona, el hombre o la mujer. O tal vez fuiste asaltado en medio del camino de la muerte por una traición que tal vez tu esposo o tu esposa lo hizo. Y en medio de esa traición empezaste a tomar decisiones que no eran correctas. Y todo pecado, toda iniquidad, toda obra de maldad, que muchas veces el hombre puede decir, no, yo soy más hombre porque tal vez puedo tener más mujeres. Pero en medio de esa decisión desastrosa, no le va a hacer una mejor persona, la va a hacer una peor persona. Una peor persona. Y va a degradar, pues estamos hechos a la imagen de Dios. Y va a degradar su imagen continuamente y continuamente va a ir en una corrupción total. En una corrupción total que te va a llevar a quedar totalmente destrozado en el camino de la muerte. En ese camino de la muerte, muchas veces viajan jóvenes en ese camino de la muerte, en ese camino donde estaba este hombre hacia Jericó. Así, desde que nacemos, caminamos hacia ese camino de la muerte. Este hombre iba destinado a Jericó, destinado a morir, destinado a la muerte. Hay unos que viajan a pie, hay otros que viajan en carro, hay otros que viajan en bicicleta, porque le ponen un poco más de esfuerzo de seguir pecando y no saben que al final del camino lo que están sembrando es una cosecha de muerte,
Pero nosotros miramos que en su misericordia, en su amor, Dios parado en ese camino de la muerte, que nosotros vamos hacia un abismo, Él se detiene ahí, en ese camino de la muerte. Esas heridas que fueron sobre Él eran sobre nosotros. Eran heridas que nosotros mismos nos estamos causando por causa del pecado, por causa de blasfemar en contra del nombre de Dios. Tal vez has tenido tú pensamientos de muerte acerca del aborto, pensamientos de que piensas tú de que tienes derecho o tuviste el derecho de poder cancelar una vida que estuvo en tu vientre, diciendo que tenías derecho de tu propio cuerpo, pero aún hay perdón de pecado por esa decisión que tal vez tomaste o quieres tomar. Hay perdón, hay esperanza, hay ese quite de carga del corazón del ser humano para que tú no lo sigas haciendo o se quiebre ese pensamiento de muerte. El único que puede quebrar y romper las cadenas de la muerte es Cristo. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para dar vida y rescatar a lo que se había perdido. Entonces, en medio de ese camino de la muerte, este hombre y nosotros, primeramente pecadores, Dios se manifestó. Y esta fue la manifestación de Dios y el regalo y la bondad de Dios, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la gran bondad y la gran misericordia de Dios, en que Él no estimó ser Dios, sino que se despojó de toda su gloria y de todos sus atributos divinos para poder pasar en el camino donde estábamos ahí prácticamente desahuciados, en ese camino donde estábamos abandonados. Dice la Escritura que pasó un sacerdote y viendo a aquel hombre pasó por alto. También dice que vino un levita y viéndole dice que pasó por alto también. Entonces, estos dos personajes que habla la Escritura, la persona del sacerdote, es un personaje que tipifica lo que es la ley, la palabra. Un hombre lleno de religiosidad, pero sin amor al prójimo. Nos habla y nos descubre el corazón. Esto es glorioso porque nuestro Señor Jesucristo no escondió el mensaje. No quiso quedar bien con una parte de un sector del pueblo. Él vino y tipificó y le dijo, el amor al prójimo es aquel que demuestra y lo hace, y no solamente sabe, lo sabe. El levita era el ayudante de los sacerdotes y tampoco hizo algo por aquel hombre que estaba ahí postrado, que fue golpeado por esos asaltantes de la vida que te estuve hablando, que es muchas veces la traición, también la desesperanza, la falta de y el deseo de vivir por causa de que sufres estrés o padeces depresión. Entonces son asaltantes que en la vida se nos va a presentar, y aquí es donde el Hijo del Hombre aparece para dar vida. Dice que vino un hombre que también pudo verlo. Y dice que este hombre, al verlo en el camino, tirado, se le acercó a él. Y dice que viéndole fue movido a misericordia, fue compungido. Hoy nosotros miramos día a día, amados hermanos, como una sociedad en crisis se hace más fría por causa de muchas cosas, por causa de la traición, por causa
de la falta de esa esperanza en Cristo, y se hace más fría y se hace menos ayudadora con el prójimo. Entonces dice que este hombre fue movido a misericordia y se acercó y vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, dice que lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Este hombre habla acerca de la bondad y el amor y la misericordia de nuestro Señor. Cómo Él nos vio en el hecho de la muerte y tuvo misericordia de nosotros. No pasó por alto, no fue indiferente a nosotros, sino que para esto apareció el Hijo del Hombre. No sé qué problemas tal vez tienes tú y piensas de que nadie más va a poder darte fuerzas. Pero estoy aquí, amado hermano o amigo, para decirte que el único que puede llevar tus cargas no es un hombre, no es la mujer, no son tus hijos, sino es Cristo. El único que puede romper las ligaduras del pecado por las cuales te llevó a estar en esa situación de muerte, tal vez por las drogas. Tal vez las mismas drogas te han llevado a estar en esa situación de enfermedad, en esa situación de deseo de morir, y quieres y necesitas que alguien te extienda la mano. Y tal vez miraste a un religioso pasar y no te habló. Tal vez miraste qué sé yo, a alguien de la alabanza, a alguien de un servidor, y tampoco nadie te ayudó. Déjame decirte que el que nos ayuda a nosotros, el que nos sustenta a nosotros, no es que nosotros pongamos nuestra confianza en un hombre, sino que ponemos nuestra confianza en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo. Realmente nosotros debemos de ser luz en medio del camino. Debemos de ser luz. Para eso fuimos llamados a ser facilitadores del Evangelio. Pero ten en cuenta algo, que un día nosotros todos vamos a estar delante de Dios y todos vamos a ser juzgados. Que esto que tal vez tú pasaste y que te trajo tristeza a tu corazón, no te deje estar ahí en esa situación de muerte, sino que ahora te trato de que mediante la palabra tú puedas creer de que Cristo realmente desea darte vida en medio de esa circunstancia de muerte. Tal vez estás pasando por un momento de enfermedad y crees de que no hay esperanza. Siempre le decía yo a unas personas, y le digo, nuestro Señor Jesucristo está continuamente hoy en día a sus sanidades divinas, pero qué triste es que Dios sane a un cuerpo y su alma se pierda. Entonces, lo que vino a hacer Cristo, vino a dar salvación primeramente, vino a dar salvación. Cuando tú tienes una esperanza de vida, aún no teniendo salud en tu cuerpo, piensas y vives aquí en la tierra, pero pensando en el cielo, continuamente. Entonces dice que este hombre fue movido a misericordia. Así nuestro Señor Jesucristo fue movido a misericordia para sanarnos, limpiarnos de todo pecado y de toda nuestra maldad, enseñarnos que solamente por su aceite, solamente por su Santo Espíritu, es que puede haber una limpieza, y por medio de su palabra también. Dice que al otro día, dice, lo sacó y lo llevó a un mesón. Dice que cuidó de él, y al otro día, a partir de eso, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamelos, y todo lo que gaste de más te lo pagaré cuando regrese. Amado hermano, tal vez el otro jueves yo estaré impartiendo mi testimonio. Es primera vez que estaré impartiendo el testimonio públicamente. Y para hacerte referencia a esto, es que yo me encontré en una situación de muerte, y alguien me cargó entre sus brazos, me llevó a un lugar,
me enseñó su palabra. Y mi deseo desde ese momento es cuando yo desperté y desperté con una esperanza, una vida de transformación, una vida que en medio de toda dificultad Él prometió estar ahí. Cuando desperté, yo quise conocer y quiero conocer a quien pagó por mis pecados. Y un día sé que lo tendré de frente y le agradeceré grandemente, porque aun yo no queriendo, pero aquella asalto, aquella emboscada que hicieron los hombres de muerte, produjeron muerte en mí y producen muerte en las personas. La única manera de reconocer a Cristo como Señor y Salvador es que nosotros nos abandonemos a su palabra y creámosle a toda palabra que Él dice. Dice que este hombre le dio 2 denarios y le dijo al que estaba ahí cuidándole: cuídale y yo te pagaré todo lo que gaste cuando yo regrese. Entonces la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a este intérprete de la ley, le dice: bueno, yo ahora ya te expliqué quién es tu prójimo. Y Jesús le preguntó: ¿quién es tu prójimo de estos 3 hombres? ¿El sacerdote, el levita o el hombre que ayudó al que estaba ahí postrado, el buen samaritano? Entonces este hombre, este intérprete de la ley, le dijo: Señor, el buen samaritano fue mi prójimo. Entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo continuamente está presente para que pueda darnos vida en medio de la muerte. Él ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido de nosotros ese deseo de poder extender su mano de poder, su mano de vida para destruir el pecado que mora en el ser humano. Así como de Adán absorbimos la muerte, así también de Cristo, por su medio de su Espíritu Santo, absorbemos la vida. Hay esperanza por mientras hay tiempo, hay esperanza. Amados hermanos, quiero terminar con esto y decirte, amado hermano, de que todo el que se acerca al Señor, el Señor no le echa fuera. El Señor no echa fuera. Al que se acerca a mí, yo no le echo fuera, dice su palabra. Así que tal vez has tenido la necesidad de oración. Tal vez has tenido necesidad de que alguien te pueda dar una palabra de esperanza en medio de la situación de enfermedad o de dolor o de traición que viviste. Y es que nuestro Señor Jesucristo es fiel. Siempre ha permanecido fiel. Y está aquí y vino aquí para dar vida en medio de la muerte. No importa cuál sea tu situación. Te insto realmente a que abandones la vida de pecado, a que abandones la vida de iniquidad y arregles y ordenes tu casa, ordenes tu vida. Me puedes decir: no tengo fuerzas, y te diría yo: bien has dicho, pero ciertamente el Hijo del Hombre ha venido a darnos fuerza, a darnos vida en medio de la muerte. Quiero que, si es tu decisión y tú dices: hermano Alex, o amigo Alex, o Alex, yo quiero dejar la bebida y no tengo fuerza, estoy amarrado, me emboscó el enemigo en medio del camino, que yo tenía planes de estudiar, y me emboscó el enemigo del alcohol y me hice alcohólico y ahora no puedo dejar de beber. Cristo puede libertarte, amado amigo.
También me puedes decir, yo quise formar una familia y me emboscó el enemigo de la droga. Me salió al acecho y me mató. Me cortó las esperanzas, me cortó los pies, me cortó la visión. Y ahora todo lo que gano es para droga. Déjame decirte, hay esperanza en Cristo. Cristo rompe cadenas. Lo hizo conmigo, lo hizo con muchos que están aquí en la Escritura. Lo hizo con Pablo. Lo hizo con el apóstol Pedro. Y lo sigue haciendo hoy. Y lo seguirá haciendo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Quiero que oremos para que el Señor Jesucristo rompa las cadenas y las ataduras que te atan. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, en esta noche, una noche de salvación, una noche, Señor, de locura para el mundo, Señor. Antes yo mismo llamaba locura a esto que me ha dado salvación y vida. Yo lo llamaba locura. Pero nos has dado vida en medio de la muerte. Señor Jesucristo, Dios de toda gloria y bondad y de eterna salvación, no tomaste en cuenta nuestros pecados, no tomaste en cuenta nuestras rebeliones. Rompe, Señor, las cadenas del alcoholismo en la vida, Señor, de las personas, Señor, que están escuchando tu mensaje. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Señor Espíritu Santo, rompe las cadenas, Señor, de la drogadicción, Señor, del drogadicto, que vea esperanza en medio de ese camino de muerte, Señor, y de soledad. Solamente tú puedes cambiar la vida del ser humano, Señor. Solamente tú puedes proyectar en él, Señor, arrepentimiento de vida. Señor, en el nombre de Jesús, para aquellos que dicen servirte, para aquellos, Señor, que han escuchado tu buena palabra y reconocen, que saben el mandamiento de amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma y con toda su mente, y amar a su prójimo como a sí mismo, y saben de que no tienen fuerza para hacerlo. Te pido, Señor, de gloria. Te pido, Señor, de misericordia y de bondad. Toma hoy su oración, Señor. Y ese corazón que se había endurecido por causa de la religiosidad, Señor, sea derretido por tu amor. Que pueda ver, Señor, en esta historia, que el buen samaritano eres tú. Que pueda ver en esta historia, Señor, que lo mismo que hiciste tú, podamos hacer nosotros con otros. Ayudarlos a sanar sus heridas, a vendar sus heridas con aceite, a pagar aún mismo de lo que tenemos nosotros para ayudar a nuestro prójimo, porque eso fue lo que hiciste tú. Pusiste tu vida en medio de la muerte, aquella muerte que merecíamos nosotros, tú, oh Dios, la recibiste. Tus manos fueron crucificadas, Señor. Tus manos fueron horadadas. Fuiste crucificado. Tus pies recibieron, Señor Padre. Recibieron un clavo, Señor. Fue horadado tu caminar para que nuestro caminar fuera diferente. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae arrepentimiento sobre las almas para que podamos vivir sinceramente el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, ya basta, Señor, de vivir una vida religiosa, una vida de decir que con una mente amamos a Dios, pero con el corazón aborrecemos al prójimo. En el nombre de Jesús, Señor, trae arrepentimiento. Este es un tiempo, Señor, donde todavía hay tiempo, para arrepentirnos y hacer las obras que tenemos que hacer, Señor, con nuestro prójimo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Padre. Gracias, amados hermanos, por estar en el programa Vida en Medio de la Muerte. Es un programa de evangelismo para que
las personas conozcan a Cristo como Señor y Salvador, como una esperanza de vida, como alguien que desea y está atento para cortar todo lazo y toda iniquidad que produce muerte. Dios te bendiga, te invitamos el próximo jueves 7 p.m.